Aquí fantástico, Montserrat. ¿Eh? Sí. No, pero Gonzalo, es decir, podríamos decir, la oposición hasta el Partido Socialista tienen varios candidatos. El oficialismo también, Renovación Nacional estamos viendo que también. Sin embargo, ustedes, en el sector de la oposición, que podríamos decir Frente Amplio, están sin candidato. Están sin candidato o candidata presidencial. Es decir, ustedes sí que están en un problema. Estamos en un problema. Yo lo que sí les puedo garantizar es que candidato o candidata va a haber, y al mismo tiempo les puedo garantizar que no va a haber candidato o candidata antes del 11 de abril. Yo creo que Marco tenía razón en ese sentido. En este momento yo creo que la sociedad chilena tiene una oportunidad tremenda con respecto a la constituyente y con respecto a los gobernadores y gobernadoras regionales, que es algo realmente inédito en nuestra historia, en donde pasan dos cosas que son realmente importantes. La primera es que por primera vez en la historia de Chile, el pueblo de Chile va a ser el protagonista de la redacción del texto constitucional que rige nuestras vidas, nuestra política, que distribuye nuestro poder, que distribuye nuestra relación con el Estado y nuestra relación entre nosotros. Yo creo que ese debate debe ser protagónico y tenemos que dejar, inclusive, hacer un esfuerzo muy grande porque la discusión sobre los constituyentes deje de ser de nombres y pase a ser sobre ideas de futuro, que como bien decían por ahí, pueden ser ideas que nos determinen para los próximos 50 o 60 años. Pero en segundo lugar, en un momento en que el país tiene el 98% de las personas viviendo en ciudades y que en la región metropolitana tenemos 50 comunas mal amalgamadas en una sola, por primera vez en nuestra historia vamos a elegir a nuestros gobernadores y gobernadoras regionales. Y además, por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a tener una constituyente paritaria. Creo que obviamente que eso es lo protagónico. No niego que estamos en un problema por el hecho de no tener candidato o candidata presidencial, evidentemente, pero te garantizo que antes del 11 de abril no vamos a responder esa pregunta porque no queremos cambiar el foco. Que tengan o no tengan, es decir, no es la razón que exista una constituyente o que existen las elecciones de gobernadores regionales por la cual ustedes no tengan candidatos. Ustedes no tienen candidato o candidata presidencial. Esa es la razón de por qué no vamos a anunciar un candidato antes del 11 de abril. No, pero es porque Beatriz Sánchez dijo que no. Y de alguna manera ustedes están enfrentados a un tema que me imagino que es bien duro, que es la falta de un liderazgo natural que sea el candidato del Frente Amplio. Que lo mismo pasó con Beatriz Sánchez de alguna manera, que finalmente fue alguien que tenía conocimiento público y que ustedes la eligieron como su representante porque tenía más posibilidades y de hecho tuvo un muy buen desempeño electoral. Pero finalmente ustedes como Frente Amplio se han enfrentado una vez más a la falta quizás de un liderazgo que naturalmente sea candidato presidencial. Y eso me imagino que es duro para ustedes, siendo la política joven, los partidos más nuevos. Me imagino que eso es muy complejo. Sí, la verdad es que en la vida política todo es muy complejo. O sea, estoy de acuerdo contigo con que esto es muy complejo, pero casi todos los pasos son muy complejos, lo saben el resto de los compañeros de panel. Sí quisiera hacer algunos matices. Efectivamente nos fue muy bien en la elección pasada, en la presidencial, pero yo creo que principalmente fue porque decidimos poner las ideas arriba de la mesa, poner debates que eran de profundo dolor y de profunda esperanza también para los chilenos, y en eso fuimos exitosos, más que en otros aspectos. Y lo segundo, también quería matizar una cosa: no todos los que un partido designa como candidato presidencial son liderazgos naturales en su sector. O sea, nadie estaba hablando de Paula Narváez, con todo el respeto que tengo por ella, por su trayectoria, por su currículum, por lo que sea. Nadie estaba hablando de Paula Narváez hasta que un grupo importantísimo de militantes de su partido, incluyendo una 2 veces presidenta de la República, dice: a mí me gustaría que ella fuera candidata presidencial. Tampoco es que cuando yo recorro las poblaciones de mi distrito, y Tomás lo hace también, va caminando y la gente le va diciendo: Heraldo, estos son los tiempos de Heraldo. No, esas son cuestiones que se van, que los partidos también construyen y que los partidos tienen derecho a construirlo. Yo no lo considero ilegítimo, ¿ya? En este momento el país está en una situación de incertidumbre política, en donde la vieja política que nos daba estabilidad se ha derrumbado y no se ha construido la nueva política. El pueblo que surgió el 18 de octubre no ha logrado constituir al pueblo como actor colectivo en que tenga claridad de qué es lo
lo que quiere y por lo tanto estamos en un momento obviamente de desorden, pero que el Frente Amplio no haya designado a un candidato presidencial, paremos un poquito, no significa que es la única coalición que no tiene un liderazgo natural. O sea, hace 30 segundos estábamos en este mismo programa entrevistando a una persona que dice que podría eventualmente ser candidato, al mismo tiempo que dice que en realidad no le interesa mucho, pero que su partido igual se lo ha pedido. O sea, imagínense, un partido le pide a un candidato que confiesa que no le interesa mucho. Me parece que es propio del momento, pero ojo que cuando nosotros pongamos un candidato y pongamos nuestras ideas y pongamos a discutir cuestiones que nosotros venimos diciendo desde siempre, porque hay una cosa que le quiero decir al país sobre el Frente Amplio. Mira, nosotros nos critican por un montón de cosas, nos critican todo el tiempo, nos atacan todo el tiempo, pero hay dos cosas bien importantes. Uno, a nosotros no se nos acusa de habernos vendido, a nadie. Nunca hemos vendido leyes, eso es bien importante con respecto a otras coaliciones, que de lo que se les acusa es de que en algunos momentos pusieron el interés de quien los financiaba por sobre el interés de la gente que decían representar. Y en segundo lugar, nuestro programa de la elección pasada está hoy día, y con el estallido social, más vigente, con más fuerza que lo que estaba hace 4 años, en que algunos de esos temas, como la nacionalización del agua, como el medio ambiente, como la nueva constitución, etcétera, estaban mucho más apagados y en la discusión tenían menos peso. Pero repartamos la palabra. Lanzó hartas cosas, Tomás Fuentes. ¿Estoy disponible? ¿A qué hora me pregunta si estoy disponible, Montserrat? No, porque me tenga que decir que sí, eso a la vuelta de la pausa, pero no nos vamos a pausa. Tomás Fuentes dijo hartas cosas, vender leyes, dijo Gonzalo Vinter, adelante. Sí, lo dije con toda claridad. Tomás. Sí, la verdad, Mons, solo un punto importante. Creo que Gonzalo tiene razón en un punto. Obviamente, todos los partidos estamos sufriendo una crisis. Jimena Rincón marcaba 0,1% y en la encuesta este lunes se publicaron 3, ya marca 3 puntos. Ignacio Briones, 1,5 puntos. Estamos todos los partidos con crisis de liderazgo. Estamos todos los partidos con quizá dispersos, pensando hoy día o enfrentándonos a algo que nunca habíamos vivido, que es una elección hoy día en el 2021 gigantesca, 8 elecciones. Y como dice Marco, no es menor que la izquierda, por ejemplo, en la octava región vayan 10 listas. O sea, lo que decía la Luz es sumamente cierto. Los que abogamos por tener una única lista en la centro derecha, obviamente nos vamos a ver beneficiados por jugar en equipo. Y la izquierda, que se dividió en 10 listas y en algunos distritos en 6 listas, se van a ver perjudicados porque en definitiva no tienen un proyecto colectivo o un proyecto común. Ahora, distinto es que no haya todavía tiempo, y yo creo que ahí hay mucho tiempo para que la ciudadanía, en una primaria, como hablábamos en un principio, Monse, diga, entre tanta alternativa, que hoy día ninguna es primer lugar, excepto Joaquín Lavín, que ya lleva bastante tiempo marcando las encuestas, pero ha ido bajando. ¿Qué mejor que la ciudadanía diga, esto me gusta la centro derecha, un candidato de 6 o de 7 y no uno de 2, y que la izquierda también tenga 10 candidatos, entre Heraldo Muñoz, entre Jimena Rincón, el que va a conseguir el Frente Amplio, el del Partido Comunista, Pamela Giles, que ya no sé quién representa, pero no importa. Pero que marca bien. Y entre esos 10, y que marca bien, pero ahora el que marca bien, la respuesta espontánea de todas las encuestas son 8, máximo 10 puntos. Entonces no hay ninguno que hoy día en respuesta espontánea marque 30 puntos. Sí, quedé preocupado con una cosa, Luz Poblete. Porque usted dice que efectivamente no irá a Evópoli ni a un pacto parlamentario, me imagino que tampoco presidencial, con la extrema derecha de José Antonio Kast. Sin embargo, en la discusión ideológica más importante que va a tener nuestro país, que es la constituyente, ustedes como Evópoli sí estuvieron dispuestos a justamente ir en una lista en conjunto con este partido que no comparten muchos de sus ideales. ¿Hasta dónde puede llegar lo pragmático en una coalición política? ¿Cuánto también se claudica de los propios valores? En este caso lo vemos a la vuelta de la pausa. Bueno, y seguimos con nuestro panel político, Tomás Fuentes. Estamos también con Luz Poblete, con Gonzalo Vinter y con Marco Enrique Sominami. A ver, Luz, yo te había dejado planteada una pregunta que como ciudadana a mí a veces me inquieta, porque cuando hay época de elecciones, los políticos empiezan a calcular y empiezan a haber pactos, alianzas, y parece ser que muchas veces las ideologías y las convicciones quedan de lado frente a lo pragmático, a ganar una elección. Pero cuando uno ve
que Evópoli está dispuesto a ir con el Partido Republicano cuando me acaba de decir Luz Poblete, entonces, una de sus principales representantes, que no comparten ideología con ellos y que por eso no van a ir a una parlamentaria, uno dice, ¿por qué? Efectivamente, ¿es consecuente? ¿No es demasiado pragmático el hecho de que, o primar lo pragmático por sobre lo ideológico y la convicción, que vayan aliados con un partido que no comparten sus ideales en una constituyente? Monse, tienes toda la razón en términos de cuando uno lo pone como si fuera solo un tema pragmático y no de fondo, esto pareciera más bien un cálculo electoral. Tiene algo de eso y también tiene de que este acuerdo fue en base a personas. Cuando se comenzaron las conversaciones, y esto en general los chilenos, las chilenas no conocen, no saben lo que hay detrás en el trabajo de los partidos políticos para llegar a estas negociaciones o a estos acuerdos, que en este caso son electorales y únicos. El acuerdo fue en base a personas, y el análisis fue por distrito, es decir, y yo creo, también un poco abogando a lo que decía Marcos un rato atrás, nosotros como Evópoli nos propusimos nosotros poder llevar a la mayor cantidad de independientes. De hecho, los nombres que Evópoli propuso en su 60% son mujeres y en su 60% son independientes. Dentro de los nombres que nos propuso el Partido Republicano, además no directamente con una persona, sino que los nombres que a través de republicanos se acercaron, en su mayoría, o la mitad, eran independientes, de los 13 nombres que se pusieron sobre la mesa. Eso es bueno que se entienda, porque fueron 13 nombres los que se pusieron sobre la mesa, de los cuales la mitad eran independientes. Nosotros somos parte como Evópoli de una coalición, y cuando se llega a acuerdo hay cosas que nos pueden gustar en un 100% y hay cosas que no. Y dentro de eso nosotros dejamos que nuestra democracia interna, en este caso nuestros consejos generales, determinando todos los argumentos sobre la mesa, que este era un pacto único y excepcional porque es la constituyente, porque los independientes tienen derecho y todas las visiones de nuestro país tienen derecho a estar ahí. Y la visión de la extrema derecha también tiene derecho a estar ahí, independiente si a mí me guste o no, o si yo no llevo un pacto más político, más de proyecto, más partidista, como son las elecciones de las parlamentarias y son las elecciones presidenciales. Entonces, habiendo conversado primero con nuestros socios, habiendo puesto sobre la mesa por semanas el análisis de cada uno de esos nombres, y habiendo convenido que esos nombres fueran presentados uno a uno, como al menos lo hizo Evópoli en su Consejo General, este pacto fuera aprobado con la institucionalidad interna de los partidos. No va con mi opinión, perdón, solo con esto cierro, no va con mi opinión personal, ni tampoco como dirigente, sino que yo tengo que respetar la decisión de mi consejo. También tengo que respetar la visión que puedan tener mis aliados, porque por algo somos coalición, y sobre todo, que en esto sí estoy tranquila, y estamos tranquilos como Evópoli, que pusimos los mejores nombres a disposición de estas próximas elecciones tan importantes para nuestro país. Y que estén todas las visiones representadas. A ver, Marco Enrique, ¿sabe lo que me pasa a mí? Que encuentro que empezó a funcionar la cocina política de una manera descarada. Hoy día están los partidos ahí con la olla, cocinando, etcétera, y nuevamente la política se la monopolizan, esta discusión partido, pacto y todo, y yo veo que aquí quizás también esto es peligroso porque no se está haciendo un reflejo de lo que fue la movilización ciudadana. Nuevamente los partidos con sus lógicas y sus luchas de poder y la gente un poco al lado por la pandemia, por lo que uno quiera, la verdad un poco, pero desoído de alguna manera, esto que la gente no quiere más que la política sea con los políticos tradicionales o en las lógicas tradicionales, Marco. Sí, pero no. Sí, que ojalá haya un cambio, pero el país eligió mayoritariamente a Sebastián Piñera 2 veces. Sí, que Chile quiere algo distinto.